Ok, yo les recomiendo revisarla para ver si tienen dudas de alguna en particular, porque en el certamen hay algunos que son con ejercicios, yo les tengo que dar algunos datos de entrada, pero deberían poder calcularlo de acuerdo a lo que hemos visto en clase. Ya, como les comenté, el certamen es el próximo jueves en el segundo bloque. ¿Ya? Ya, Una vez profe. que nosotros, como les comenté, una vez que terminemos con la clase el día de hoy, les voy a mostrar un caso de estudio de un compañero de ustedes, un futuro colega de ustedes en realidad, que trabaja conmigo hace bastante tiempo. Están viendo la PPT ahora sí en modo presentación, ¿no es cierto? Sí, profe, ahora se ve como presentación. Ok, bueno, nosotros hemos visto latamente el tema del reglamento de tasa y derecho aeronáutico, y en la clase anterior terminamos viendo el artículo 59, que era el que estaba relacionado al cobro por los derechos aeronáuticos, en particular lo que tiene que ver con los combustibles. Ahora les voy a mostrar un resumen de todos los tipos de cobro para las concesiones aeronáuticas que otorga la DGAC, los tipos de cobros que existen. Este es básicamente un resumen, ya que existen, diría que 7 modalidades de cobro. Una por artículo 55, una por artículo 55, otra por artículo 56, que se lo voy a mostrar, 57, 58, 59, el 55 más el 56 o el 55 más el 59. Como vimos en la clase anterior, hay distintas modalidades que vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy. En el 55, bueno, lógicamente los contratos son para cualquier tipo de persona, sea natural o jurídica, y normalmente se cobra el valor por el metro cuadrado por la superficie que está utilizando para desarrollar su actividad. Por ejemplo, si alguien quiere un terreno eriazo, por ejemplo, 300 metros cuadrados, se multiplica 300 por el valor 1800, perdón, acá puse por 1875 y te da un valor de, déjeme verificar si este cálculo está bien porque lo teníamos de una clase anterior, con otro valor quizá. Sí, está correcto. Como les comentaba, acá es lineal. Si el valor por metro cuadrado es 1875 y quiere 300 metros cuadrados, la empresa o la persona natural que quiera una concesión va a tener que pagar 562.500, que es el resultado de esta multiplicación de forma mensual. Este es el artículo de cobro más simple de todos. Luego de esto tenemos el artículo 56, que es el que normalmente ocupan las empresas que prestan servicio en el aeropuerto, llámese los FBO, llámese los centros de mantenimiento aeronáutico, etcétera, etcétera. Y acá, ¿qué es lo que se establece? Se establece un porcentaje de las ventas de los servicios que él presten en la concesión entregada con un valor mínimo, o un valor mínimo. A veces tienen un valor mínimo, a veces no. En este caso, vamos a suponer que esta empresa, la XYZ Sociedad Anónima, su contrato tiene un 8% de las ventas con un monto mínimo de 6 millones de pesos. Si el 8% de las ventas no supera 6 millones de pesos, él va a pagar siempre 6 millones de pesos. Si el 8% de sus ventas en determinados meses es superior a estos 6 millones de pesos, que es el monto mínimo, va a pagar ese monto. ¿Ya? La única forma que pague más de estos 6 millones de pesos es cuando su porcentaje de venta es mayor. Su 8% de la venta es mayor que estos 6 millones de pesos. Este es el piso que establece el Estado para este contrato en particular, de acuerdo a las condiciones. El Estado dijo: yo al menos gano esto. En este caso, para las concesiones y los contratos que son bajo el artículo 56, tienen un ingreso variable, ya que en algunos casos me aseguran un mínimo de 6 millones de pesos, y como les comentaba, en otros meses pueden ser 8, 10, 12, 6 millones y medio, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Ok. En el artículo 57 está destinado principalmente a las empresas de publicidad o líneas aéreas. Y para definir su monto, como lo vimos en la clase anterior, existe un tarifario que va a depender si la publicidad es dentro o fuera del edificio terminal. En las presentaciones de la clase anterior se ve un ejemplo de una empresa que quiere instalar una gigantografía fuera del edificio terminal y quiere instalar también letreros dentro del edificio terminal. ¿Cuál es el ejemplo? Las concesiones de CDMark, una empresa de publicidad. Ahora, también es cierto que no solamente las empresas
como CDMAR, que son empresas de publicidad, son las que quieren instalar este tipo de letrero o gigantografía. También pueden ser las líneas aéreas o particulares. Nosotros tenemos contrato, por ejemplo, en Chiloé teníamos un contrato con el casino, el Enjoy, que tenía publicidad de su casino, pero era directo con el casino, no era a través de una empresa de publicidad, por ejemplo. Otro artículo de cobro es el artículo 58, que también lo vimos en la clase anterior. De hecho, vimos algunos ejemplos, perdón, de aeropuertos donde se daba esta condición, que era principalmente destinado a los pequeños agricultores, donde el director general entregaba un espacio para que se desarrollaran siembras en terrenos de la DGAC que no afecten la operación aérea. Normalmente son siembras de cultivos que no son altos, no atraen pájaros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la frutilla. La frutilla es una planta, digamos así, rastrera y que no genera que existan aves en la cercanía ni nada de eso. Un ejemplo de ello son las concesiones en el Aeródromo Santo Domingo, como vimos en el caso anterior, que tenemos bastante hectáreas entregadas a distintos agricultores de la zona. Lo anterior nos permite también tener control sobre vastas extensiones, perdón, de terrenos que pertenecen al aeródromo. Y finalmente, el otro tipo de cobro, que también lo vimos en la clase pasada, es el destinado a las concesiones de combustible, donde por cada metro cúbico vendido de combustible de aviación, las empresas deben pagar $5,75, es decir, por cada 1000 litros que venden, pagan casi $6 al Estado. ¿Qué empresas? El Bibicopec, ENEC, SMAC, ENAP, YPF en el aeropuerto de Santiago. Para que se hagan una idea ustedes, hoy día en región, un Airbus 321, un Airbus 320, independiente de la empresa, está cargando de 3 a 4 metros cúbicos, que son 3.000 a 4.000 litros. Todas esas cargas son informadas al final del mes por las empresas de combustible, donde dicen yo vendí todos estos metros cúbicos de combustible, no detallado por empresa, por supuesto, y nos indican cuánto es el total. Y eso se multiplica por $5,75 por el dólar promedio del mes de la venta. En este caso, si nos informan ahora en diciembre, nos estarían informando las ventas de noviembre, de acuerdo al dólar promedio de noviembre, se factura por este concepto. Además, en este caso se les podría cobrar eventualmente por el terreno. Por eso, en el primer esquema que aparecía anteriormente, hablaba del 55 más el 59, donde además de este monto por cada metro cúbico vendido, les puedo cobrar a las empresas un valor por el terreno que están ocupando para la planta de combustible. ¿Ya? En la clase anterior también les mostré cómo había fluctuado la venta de combustible y que había bajado a niveles de menos del 50, casi el 50% menos comparando el 2019 con el 2020. El 2021, como en general la aviación se ha recuperado, pero no a los niveles que existían en el año 2019. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profe. Ok. Para terminar, les voy a mostrar el artículo 60, que es el que determina el cobro por derecho de embarque. Básicamente indica que los pasajeros que se embarquen en los aeropuertos y aeródromos del país van a pagar los siguientes derechos por el uso de las instalaciones, servicios y facilidades de los terminales aéreos. Estos son los valores actualizados. Y acá hay aeródromos de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría que están exentos, y los destinos de hasta 270 kilómetros. ¿Ya? Los valores son los que aparecen ahí, que son básicamente 3 valores. Y además, para el caso de los vuelos internacionales, en todos los aeropuertos los pasajeros con destinos a puntos situados a más de 500 kilómetros del aeropuerto de embarque van a pagar $25. En todos los aeropuertos con destino a puntos situados hasta 500 kilómetros van a pagar el derecho equivalente primera categoría en vuelos nacionales, es decir, los 5.516 pesos por pasajero. Esto es lo que se carga a cada pasaje que ustedes pagan por tramo en los distintos aeropuertos del país. ¿Y qué es lo que incluye? Bueno,
como les comentaba, son de cargo del pasajero y deben ser cobrados por las empresas aéreas de acuerdo a las instrucciones que les imparta la DGAC. ¿Quiénes están exentos de este pago? Primero, los infantes menores de 2 años, los pasajeros en tránsito. ¿Saben el concepto, me imagino, de lo que son los pasajeros en tránsito? Que no es su destino final. Ya, por Está en ejemplo, otro vuelo. ya, pero dame un ejemplo. Si hacen Da lo mismo el país. Santiago, Miami, Miami, Nueva York, cuando están en Miami es un pasajero en tránsito. Sí. En este caso, supongamos que el vuelo es a ver, Oakland, Santiago, Santiago, Buenos Aires, que antes teníamos esa ruta. El pasajero en Santiago no paga derecho de embarque. Pese a que está haciendo uso de las instalaciones del terminal por un determinado periodo de tiempo, está dentro de las exenciones que la misma ley establece. Por lo tanto, es un pasajero en tránsito. Además de estas dos primeras exenciones que están asociadas a los infantes y a los pasajeros en tránsito, quienes también no pagan, los diplomáticos y sus familiares acreditados, cuyos países otorguen similar franquicia a los diplomáticos chilenos según lo determina el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos por ley están exentos. También están exentos los delegados que asistan a reuniones de carácter internacional que se realicen en el país, a los que concurren jefes de Estado y de gobierno. No cualquier delegado, no cualquier vuelo, ni nada de eso, tiene que estar todo acreditado. Y eso se acredita antes del vuelo porque están exentos. Y también no corresponde el pago de los derechos de embarque en los vuelos de trabajo aéreo por parte de aquellas personas que deban viajar a bordo de la aeronave para realizar algún trabajo específico. ¿Ya? Esas son las exenciones que establece el capítulo 5, que con este nosotros terminamos la materia para el certamen 2, relacionado con los derechos de embarque. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte no. Ya. Felipe, Ana. ¿Han podido ver algo de los trabajos? ¿Cómo van con eso? Por mi parte primero estaba pensando usar como base el documento que tenemos en clase donde están las tarifas de todos los países del mundo. No me ¿Ya? acuerdo el número exacto. Y también ¿100? buscar información. ¿Qué cosa? ¿El 7100? Creo que es el número. Y también estaba pensando, o sea, investigar un poco las páginas del gobierno de mi país, que me tocó Argentina, a ver si encontramos información para complementar ese documento. Ok, recuerden que las fechas son a contar del subsiguiente, el 16, deberían partir las presentaciones, cuando ustedes tendrían que enviar el trabajo y la presentación ese día como en la mañana. Ya, profe. Denme un segundo que estoy invitando a Nicolás. em, hasta ahora. Y ahí me he desempeñado en el área de concesiones como analista y desde esa época hemos trabajado con César en todo lo que eso ha conllevado. Actualmente bueno, no sé si César le ha explicado, pero en nuestro trabajo nos designan distintos aeropuertos, aeródromos, donde nosotros nos desempeñamos y administramos las concesiones que están ahí. Yo en la actualidad veo los contratos de concesión que están en Merino Benítez,
Puerto Montt, Punta Arenas, como en a grandes rasgos. Y ahora se viene Peldehue, que también está bajo ahí en mi tutela y se viene un proyecto bastante importante, así que es un lindo desafío. Bueno, y dentro de este trabajo se dio un caso muy, pero muy interesante que nos surgió a nosotros como un desafío, porque tenía mucha arista y el caso que hoy día les quiero presentar, que es algo real, no es ficción, esto es algo que verdaderamente pasó y fue un gran desafío para el área de concesiones. Así que les voy a compartir pantalla y les voy a presentar una pequeña presentación de lo que podemos ver. Acá está. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla compartida? Sí, se ve bien. Ya, gracias Ana Paola. Este es el caso que se llama un proceso de licitación pública y está especificado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y donde nosotros licitamos un hangar. Me imagino que vieron con César el tema de las licitaciones, cómo es más o menos el proceso del mismo, y aquí es contarle el caso real, qué pasó. En lo personal a mí me gusta, no tengo problema que me interrumpan, yo les voy a presentar y si tienen alguna duda, me interrumpen, no los veo a todos en este momento, así que me molestan, así que ningún problema. Bueno, para comentarles, este es un caso que partió el año 2014, y para este proceso de licitación hay que hacer un poco de historia, y quisiera compartirles estos datos. En ese año, el 2014, la DGAC hizo un proceso de licitación donde concesionó un hangar y se lo adjudicó a una empresa llamada Peruvian Airlines Chile S.p.A., que para efectos siempre la conocimos como Peruvian. Esta era una empresa, una aerolínea que está radicada en Perú, ellas tienen su base allá, y tienen sus operaciones domésticas en el país vecino. Y en esa oportunidad se adjudicaron este hangar, donde ellos pensaban traer operaciones acá a Chile. En esa oportunidad la concesión consistía en una superficie total de aproximadamente 7.800 metros cuadrados, y esta superficie total estaba compuesta por un hangar de 1.800 metros cuadrados. También había una plataforma y calles de acceso que conectaban a la calle Rodaje Kilo, que después ahí les podemos orientar dónde está. Todas estas áreas pavimentadas en general eran aproximadamente 2.700 metros cuadrados. Dentro de este hangar y en torno a esta habían edificaciones como oficinas y áreas de servicio cercanas a los 240 metros cuadrados. Habían estacionamiento, áreas verdes y otras áreas pavimentadas que completaban el proceso de la concesión, toda esta área. Con el paso del tiempo, sucede algo que es común dentro de las concesiones, en que una empresa es comprada por otra mayor y existe lo que nosotros conocemos la cesión y transferencia, donde los derechos y obligaciones de una concesión de una persona o de una persona jurídica o natural se traspasan a otra, y esta nueva las adquiere en su totalidad. Ya en este caso, Peruvian es comprada por Latin American Wings, lo que nosotros conocemos como LOW, y salió en las noticias en esa época. Me imagino que ustedes escucharon algo en su minuto sobre LOW, sobre los distintos problemas que causó a nivel nacional. Bueno, y en este momento nosotros no sabíamos el futuro de esta aerolínea, y que bueno, sabemos todo lo que yo. Pero en esta oportunidad LOW adquiere a Peruvian y cambia la razón social, la adquiere y le da su nombre. Solo agregar, Nicolás, que en ese caso cuando se produce esta cesión de concesión, donde en el fondo es como que, a ver, es como que Sebastián tuviese un contrato con nosotros y Sebastián dice, ¿saben qué? Yo no lo quiero más, se lo quiero traspasar a Ana Paola.
Ana Paola tiene que cumplir todos los tiene que cumplir con todos los antecedentes y demostrar que tiene las competencias también para tener una concesión del mismo tipo que tiene Sebastián. Cuando se analizó la empresa Lowe, recién estaba entrando en el mercado y cumplió básicamente con todo lo que le pidió la DGAC y lo que le exigía y lo que se le exigió en el proceso de licitación anterior. Por lo tanto, para nosotros la empresa parte de cero y partió cumpliendo todo. De hecho, antes de otorgar esta concesión, le pedimos las garantías y todo eso. Claro, ellos cumplían, no nos imaginamos el proceso que iba a venir. Cumplieron, básicamente. Y cumplieron, exactamente. Aquí podemos ver la ubicación que es donde estaba el hangar, si se puede, a mano derecha de la imagen, en este sector, no sé si pueden ver está el terminal de pasajeros, acá está la plataforma, y por acá está la torre de control, sí, acá está. Acá se pueden ver, está el área de la zona de LATAM, que LATAM tiene lo que nosotros conocemos la famosa isla, donde están sus instalaciones principales, que es terrenos de ellos. Y en la parte de arriba, pueden ver, está este hangar que nosotros les comentamos. Tiene acceso a la calle Kilo, que está la más próxima, es la pista 17 izquierda. Y aquí estamos, y este es el contexto donde nosotros nos estamos moviendo, donde pasó todo esto. Cuando se licitó esto, para agregar este hangar, cuando lo construyeron los dueños del Mercurio en su tiempo, y era un hangar con bastante cuidado con sus instalaciones. De hecho, su entrada era de mármol, tenía bastante cuidado en sus instalaciones. Sí, así es. Era uno de los hangares más bonitos que existía en ese periodo, cuando la familia Eudar lo tenía, los dueños del Mercurio. Pero aquí comienza una historia que es completamente diferente. Ya como nuevo concesionario de la DGAC, viene a pasar el tiempo y comienzan los reiterados incumplimientos del contrato de concesión. Por ejemplo, ellos tenían que presentar mes a mes las ventas de los servicios que ellos iban a prestar de acuerdo al contrato. Las presentaban fuera de plazo. Había meses que no estaban cumpliendo. No pagaban la factura en la fecha que estimaban. Se le acumulaban facturas tras factura. Después de estos reiterados incumplimientos que tuvo, la DGAC cobró la garantía del contrato para pagar las deudas que tenía la empresa con nosotros. Y finalmente, el 2 de abril del año 2018, la DGAC pone el término anticipado del contrato con Lowe, por lo que la empresa tuvo que hacer abandono de sus instalaciones. Y en esa oportunidad, de hecho yo tuve que ir con otros colegas a solicitarle el hangar a la empresa, y verdaderamente fue bien tensa esa reunión, donde nosotros fuimos formalmente a pedir el hangar y que nos lo devolvieran al fisco para que nosotros poder tenerlo nuevamente dentro de nuestro patrimonio. Y esto es lo que nos encontramos cuando fuimos. ¿Qué les llama la atención en esta sala? Ahí entramos desde la calle pública hacia a los interiores. ¿Qué les llama la atención en la imagen? El techo. Ya. No existe prácticamente techo, Mira, ¿qué más que se puede? Hay otra cosa que también es llamativa a la intención. Se supone que es donde uno recibe al público. Les doy una pista en el lado derecho. La llanta. Hay una llanta, sí, exactamente, hay una llanta del 737 que estaba ahí, y ahí hay una llanta. Bueno, a eso ni siquiera había una silla sin respaldo, cables por ahí, la puerta de acceso que se supone que es un lugar donde uno puede llegar al lado aire, estaba completamente abierta, tarros de basura por ahí. Miren lo que nos encontramos en los baños estaban prácticamente destruidos. ¿Puedes decir la imagen anterior? Allá, ahí. Mira, acá se supone que esa puerta no debería estar abierta porque se supone que cualquier persona que ingresa desde afuera viene desde el lado aire
y está ingresando directo a un hangar con acceso a plataforma. O sea, aquí seguridad cero. Claro, Porque eso no ahí podría tú entrar. podrías, sin ningún problema, un acto de interferencia ilícita, sin ningún problema. Normalmente hay hangares que nosotros tenemos que tienen estas puertas con código o tienen guardia acá, porque no se puede acceder del lado aire al lado tierra. Un tema básico en cualquier instalación aeroportuaria. Así es. Ahí les comentaba el tema de las condiciones de los baños, el tema de los cables a toda vista. Después fuimos al área de la plataforma, donde nos encontramos con prácticamente estos dos 737, también llamados chanchitos, que ya no están prácticamente abandonados. Miren, el techo está prácticamente roto, parte de la infraestructura que tenía el hangar. Si se dan cuenta, estaba la aeronave, el fuselaje completo, pero a mano izquierda pueden ver los asientos ya sacados, el otro estaban los carros de servicio, y por otro lado estaba todo lo que tiene que ver con el motor, la infraestructura que protege el motor, todo desordenado. No, ahí está el aire acondicionado ya prácticamente roto, cartones, había una bodega que se supone que era para mecánicos, y todo desordenado, abandonado, prácticamente eso estaba abandonado. De hecho, cuando fuimos nosotros no había nadie, se habían ido todos. Sí, no, sí, ya no estaba nadie. Todo este Realmente si desorden este hangar acumulado, se llovía, este hangar no tenía nada, ese sí, hangar se llovía cuando fuimos así nosotros. es. En la foto anterior que mostraba Nicolás se veía la cola del hangar, que le hicieron como un hoyo al hangar para que entrara la cola. Eso tampoco lo tenía, eso lo que se ve acá arriba. Sí, ellos lo presentaron como proyecto en su minuto, y lo presentaron y cumplió en su momento, pero después que ellos se fueron, lo dejaron ahí nomás. Las puertas, si ven ustedes, están abiertas y se abrían, eran hojas. En la siguiente foto se ve, Nico, eran hojas eran hojas independientes, si lo ven al fondo de la imagen, que se iban corriendo. Las puertas que ven ahí no se movieron más, quedaron abiertas y nunca más las movieron. No, en el fondo se echaron todo el sistema a las puertas, que era también en su momento fue súper importante para el aeropuerto, o más que importante, era lo más moderno, o una de las puertas más modernas que habían, porque se podían correr por hojas. Arriba de eso había un riel completo, bueno, acá se lo echaron. En términos Sí, simples, no funcionaba. sí, a eso agrega que como estaba abierto, todo estaba a la intemperie. Esto también sucedió en pleno momento de invierno, entonces el frío obviamente echó a perder todo el mecanismo de las puertas que le mencionaba César. Todo desordenado, como ven ahí, el fuselaje del motor, donde estaba otros asientos de los mismos aviones ahí amontonados en un sector. En el fondo pueden ver otros neumáticos también de la línea aérea, de la aeronave, y nada, todo completamente abandonado. Y es por esa razón que la DGAC llega a una determinación de disponer el llamado de un proceso de licitación. Y para eso, dada la circunstancia, comienza un proceso de preparación de las bases de licitación, donde se generan distintos aspectos, y comienza un trabajo bien arduo desde el área de concesiones, e incluso que puede abarcar toda la DGAC. Las bases de licitación básicamente Nico, te interrumpo un contemplan... momento, Dale. solo para agregar, no sé si lo mencioné después, pero el tema de aduana, si puedes devolverte a la imagen anterior donde se ven las cosas que dejaron con los aviones, un poco más atrás, creo que es la siguiente o subsiguiente. Y ahí se ven todas las cosas que quedaron, ven carros, ven aviones, de partida andaba una persona detrás del avión, que se ve en la imagen anterior, Nico, donde se ven los dos aviones. Eso. Ya, el avión del fondo, el que se ve en la izquierda, no, sube en la siguiente, Nico. El avión del fondo que se ve en la izquierda
Nosotros nos subimos, me acuerdo con Nicolás, y no tenía nada dentro. No tenía instrumento, no tenía asiento, no tenía nada. Ese avión lo ocupaban para desarme y para ver las piezas que le servían al avión que está en el frente. Ese avión después lo andaba buscando el dueño porque no, también lo habían dejado con deuda, no era avión de propiedad de Lowe. Y Claro. todos los materiales que están ahí, todas las asientos, sillas, repuestos, neumáticos, terminaron siendo rematados por aduana, ya porque no, tampoco estaban internados en el país. Por lo tanto, entraron a un proceso con aduana, que ese proceso había que, con un rematero se llama, no, Un síndico, el síndico. un síndico de quiebra, El porque en el fondo síndico, todos los fondos que se recaudarán con esto era para pagarle a los empleados. Pero mientras el síndico de quiebra no efectuara el remate en conjunto con aduana, no se podía hacer nada. Habían vehículos también en la plataforma que se ve atrás, habían escaleras que tuvieron que rematar todo, y una vez que estuviera hecho el remate, nosotros podíamos tomar posesión del hangar, en las condiciones que estaba, que eran pésimas. claro. Ese fue un papel bastante singular que nos pasó, porque nosotros no podíamos hacer nada de esto si eso no hubiese ocurrido. Tuvo que entrar el síndico de quiebras, porque la empresa al final se fue a quiebra, y como se le tiene que pagar a los proveedores, a los que tenían deuda con la empresa, nosotros como fisco quedamos hasta el final. Entonces, una vez que se entregó todo, se remató todo, recién con el hangar en nuestro poder, ahí nosotros podemos iniciar un proceso de licitación, que básicamente, a grandes rasgos, cuenta con una elaboración de las bases, y después vamos a detallar un poquito más. Hay un proceso de visitas que esto conlleva, donde los interesados pueden visitar las instalaciones que se van a licitar. Después de estas visitas, nosotros habilitamos una ventana de consulta, donde nosotros recibimos consultas de los interesados, y después vienen una respuesta a esas consultas, y hay un periodo de aclaraciones, ¿ya? Bueno, adicionalmente a esto, que posteriormente hoy día nosotros hacemos, también hay un tema de aclarar ciertas procesos, digámoslo así, dudas que puedan existir, o algo que no quedó bien claro en la base de licitación. Nosotros también se hacen aclaratorias también, que en esa oportunidad no fue necesario. También nosotros se hace un acto que se le llama el acto de apertura, acto de recepción de apertura de ofertas, donde los concesionarios, donde el interesado presenta su oferta técnica y presenta su oferta económica. Ese es un acto público donde cualquiera de nosotros podría asistir, como un veedor, por ejemplo, alguien que esté interesado puede asistir, porque es un acto público, donde generalmente nosotros como concesiones estamos con un abogado de la DGAC que in situ ve los antecedentes legales de la empresa, ve que si está constituida conforme a derecho, nos ayuda en ese acto a verificar esos aspectos, y también otros aspectos legales propios de la base de licitación. Y posteriormente a ese acto viene el proceso de adjudicación y de no adjudicación, donde nosotros como DGAC informamos a los interesados si se adjudicó el contrato o no se adjudicó, y damos las razones de lo mismo, no es porque sí o porque no. Todo esto está debidamente justificado. Esta base de licitación tiene una descripción general y específica de lo que se va a entregar. Nosotros no solamente entregamos un hangar de tantos metros cuadrados, sino también le decimos al oferente: mire, usted se va a encontrar con esto, se va a encontrar con tantos baños, se va a encontrar con un equipo de aire acondicionado, o no sé, una toma eléctrica en tal lugar. Todo lo que esto alberga el elemento a entregar en concesión, nosotros se lo detallamos. Es como una especie de inventario, que en este caso prácticamente era el hangar en sí mismo, básicamente. Las bases de licitación contemplan una oferta económica donde ellos tienen que presentar al menos un monto mínimo. Para este caso fueron la oferta mínima del derecho aeronáutico mensual que tenían que presentar los interesados eran de 15 millones de pesos.
Eso era lo mínimo que se podía postular para esta licitación. Y por supuesto, hay una vigencia específica del contrato, que eran 20 años, una garantía que estaba asociada a la oferta, que por lo menos eran 3 veces de la oferta, y por supuesto las bases de licitación contemplan todas las obligaciones del concesionario, qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, todo está muy normado, las bases de licitación norman esto a nivel, aquí se lo muestro muy general, pero los presenta muy, pero muy específicamente para los interesados. Cuando nosotros decidimos hacer este proceso de licitación, una vez que el síndico nos entregara el hangar, comienza un análisis técnico, donde como departamento comercial tomamos contactos con áreas técnicas que están dentro de la DGAC, que son otros departamentos, por ejemplo el área jurídica, que nos da los lineamientos legales que puede tener la base de licitación, es decir, cuáles son los rangos legales donde nosotros nos podemos mover y donde también el concesionario se va a poder mover. El Departamento de Aeródromo y Servicios Aeronáuticos, que se le conoce como el DASA. Y el DASA nos da los lineamientos técnicos a nivel de los servicios y de la infraestructura del aeródromo, es decir, las pinturas que tendría que tener, las calles de acceso, por ejemplo, a la calle Kilo, las demarcaciones, las balizas, qué tipo de estas deben ser, etc. Bueno, la altura ya estaba definida porque el hangar ya estaba construido y cumplía con ello. Y por otro lado, también está el departamento logístico, que nos entrega todo el tema de la infraestructura a nivel técnico, sobre la resistencia al fuego, por ejemplo, nos da la resistencia que debe tener el material, el desgaste, toda esa información nos entrega el departamento logístico. Y por supuesto, obviamente, los dueños de casas que son el aeropuerto Arturo Merino Benítez, a través de la oficina comercial, donde hay aspectos propios del aeropuerto como la seguridad, el tema vial público, que está ahí, los temas de seguridad, como le mencionaba César anteriormente, que estos se cumplan, etcétera. Entonces, con el departamento comercial, con al menos estas 4 áreas técnicas, se desempeñó e hizo el análisis técnico que se entrega dentro de la base de licitación. Posteriormente a eso, la DGAC, una vez ya conformada la base de licitación, con el ámbito técnico y económico, dicta una resolución que se dispone el llamado a licitación pública, donde estos parte a través de una publicación en un medio de comunicación masivo, que puede ser un diario físico, como El Mercurio, La Tercera, o ahora se puede hacer a través de internet, no sé, a través de un diario digital, y se publica un aviso más o menos de esas características. Ahí en el lado izquierdo está el aviso que se ocupó para esta licitación, ¿ya? Y ahí se le entrega básicamente una superficie total de 8.000 metros cuadrados, con tal dirección, en AMB, para prestar al menos uno de estos servicios tenía que prestar. O centro de mantenimiento aeronáutico con depósito franco, o base de operaciones fija, que es lo que conocemos como FBO, o también podía prestar servicios de hangaraje. Podrían ser uno o los 3. Ahí se presenta cómo se iba a vender la base de licitación, en qué fecha, entre qué horario y dónde podía ir a comprarlo. Se hace en la DGAC Miguel Claro, ya el valor que tenían las bases de licitación en aquella época y cuándo iba a ser la recepción y apertura de ofertas, que en ese tiempo era el 22 de octubre del 2019. A tal hora y después de esa hora, la DGAC recibe la oferta y se cierra. A las 10:01, el que quiera entrar no puede. Eso es algo que está normado, y después de ese horario no se acepta ninguna otra persona en ninguna otra oferta.
Después de publicitar esto, viene el proceso de las ventas. Se venden las bases de licitación, se hacen las visitas a las instalaciones, donde varios de los interesados fueron acompañados por personal de la DGAC del aeropuerto, donde se les explicó todo a nivel técnico y sobre todo a nivel local, porque ellos preguntan mucho sobre ciertos procedimientos dentro del aeropuerto, por eso era importante que gente del aeropuerto lo hiciera. Después se hizo las consultas a las bases y a la visita, y obviamente posteriormente la DGAC responde a esas consultas a través de una resolución donde están todas las preguntas de todos los interesados, y es un proceso completamente transparente. Así que ahí no se oculta nada. Si alguien preguntó, y están todas las preguntas visibles y todas las respuestas para todas las personas. Después de contestadas las consultas, viene el acto de apertura. Se reciben las ofertas, y posteriormente de ese acto, las ofertas que son aceptadas, porque ahí en el acto de apertura la DGAC puede rechazar las ofertas que son aceptadas, comienzan el periodo de análisis, donde vemos que se ve en detalle cada una de ellas y si cumplen o no cumplen conforme a la base de licitación. Y después de ese análisis se le informa la adjudicación en este caso a una empresa, a través de una resolución que es un acto administrativo, donde se le informa todas las condiciones. Se le contó todo el proceso y se le dice, se le otorga la concesión tanto por tanto, hasta tal fecha, y estas son las obligaciones. Y ahí está el derecho aeronáutico mensual, la boleta bancaria de garantía, etc. Todo, básicamente es un resumen de la base de licitación. El proceso consideraba una vigencia de 120 meses. Es decir, y para esto era algo novedoso que nosotros estábamos haciendo, porque para asegurarnos de que fueran empresas serias, para que no nos pasara lo mismo del LOU, les pedimos certificados AOC o CMA vigentes, es decir, que tuvieran algún respaldo, una historia con la DGAC. Y a partir de eso nosotros verificar su comportamiento con el departamento de la DSO, que es el Departamento de Seguridad Operacional, que entrega estos certificados. La concesión tenía carácter de prestación de servicios, CMA, FBO y o hangaraje, podía ser una o los tres. Y la oferta económica estaba conforme a esa fórmula matemática y que tenía distintas componentes. Entonces, el factor de evaluación económica, el FED, tenía una componente del derecho de adjudicación, que era un derecho más o menos como se puede conocer en otro ámbito como derecho de llave, es decir, un derecho por ya adquirir la concesión o por poder postular. Ellos ofertaban este monto, que era un monto en pesos que se llamaba derecho de llave. También estaba el derecho aeronáutico mensual, que ellos ofertaban, de los cuales va a ser el monto mínimo. ¿Por qué? Porque la licitación estaba en base al artículo 56 del Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos, que conocemos como DAR 50, y el artículo 56 del DAR 50 dice que la DGAC podrá cobrar los derechos aeronáuticos conforme a las ventas netas que el cliente emita, ¿ya? Con monto mínimo o sin monto mínimo. Para esta licitación hubo un monto mínimo, tenían que tener un monto mínimo y era parte de la oferta que tenían que presentar. Y por supuesto, estaba también asociado el factor de evaluación económica a la tasa de interés que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social, que en aquella época, si no me acuerdo, era como un 0,6% mensual, y obviamente conforme también a la duración del contrato de concesión. Y con todos estos datos nosotros entregamos el puntaje de adjudicación. El puntaje mayor era quien se adjudicaba el proceso de licitación pública y el hangar y todas estas superficies asociadas. Nico, solo para interrumpirte un poco, Dale nomás.
mensaje para Sebastián y Felipe, porque Ana me avisó que se tenía que retirar. Sigamos porque vamos a terminar antes, no vamos a hacer el break ahora. ¿Ya, Sebastián y Felipe? Ya, profe. Dale nomás, Nico. Ya. Para este proceso postularon 4 empresas. One Airlines, que era una línea aérea que estaba interesada mucho en el hangar. Aerotac, que era ellos son una empresa de evacuación aeromédica, ¿ya? Y estaban interesados en operar en AMB. Aviasur, que es uno de los monstruos que está en AMB, que ellos ya tenían una concesión, o que ya tienen una concesión de hace mucho tiempo ya en Arturo Merino Benítez, y también estaban interesados en crecer en su proyecto con este hangar. Y otra empresa que también estaba muy interesada en operar en AMB era Corfia. Después del análisis que les comentaba, después de todo este proceso y evaluando las 4 ofertas, quien se lo ganó fue Aviasur. Esta gran empresa de FBO, de CMA, que también vende aeronaves, que es una de las grandes empresas que están en AMB. Y de hecho, por ejemplo, el hangar que ustedes ven ahí al frente, que está al lado de la torre de control, ese es un hangar que tiene estacionamiento subterráneo, donde tú puedes ver, no sé, automóviles desde un Mercedes para arriba. A ese nivel trabaja Aviasur, con ese nivel de cliente, quien se mueve y para decirlo en simples palabras, mueve muchas lucas. Es uno de los grandes clientes que tiene la DGAC, y prestan muchos servicios de FBO, CMA en Arturo Merino Benítez. Ellos se ganaron esta oferta, y para hacer una línea de tiempo, para que tengan una idea cuánto más o menos nos demoramos, con Peruvia nosotros en abril del 2014 ellos le adjudicamos por primera vez este hangar. Luego se hizo este cambio de razón social el año 2016, y el término anticipado para Lowe fue el 2018, es decir, en el periodo de 2 años. Después del término y que pasara todo este tema del síndico, que aduanas tenía que internar y poder liberar estos elementos, que el síndico vendiera todo lo que, rematar todo lo que podía existir ahí dentro y pagar a los proveedores, pasaron cerca de año y medio, y recién en agosto del 2019 nosotros llamamos a licitación. En ese mismo mes pudimos vender las bases, y también las visitas se pudieron realizar. Ya en el mes de septiembre se hicieron las consultas a principios de ese mes, y las respuestas a las mismas ya estaban a finales de ese mismo periodo, de ese mismo mes, considerando que estaban las fiestas patrias entre medio. Ya a mediados del mes de octubre nosotros pudimos hacer la apertura, este acto donde se presentaron estas 4 empresas, y en un mes ya nosotros hicimos el análisis respectivo, nos demoramos un mes a nivel jurídico, técnico y comercial, y el 22 de noviembre nosotros informamos a Aviasur de su adjudicación. Y porque el 2 de enero del 2020 partió su concesión propiamente tal. Si se dan cuenta, desde que partió propiamente tal el llamado a licitación, es básicamente menos de un semestre, es de agosto hasta noviembre, son 3 meses, hasta el inicio de la concesión, que fue en enero. Es decir, fue un proceso relativamente corto, porque nos dedicamos a esto, fue un proceso bien interesante, pero donde más tuvimos que esperar fue todo este tema del síndico, que pudiera liberar el hangar y entregarlo a beneficio fiscal. Y para que puedan ver el antes y el después. Cuando fuimos a ver el hangar por primera vez, al menos cuando yo lo fui a ver, esta era la fachada. Ya no estaba esa apertura para la cola de un 737, y ahora lo vemos completamente blancos, con las puertas completamente cerradas, ya operativas, con el logo de Aviasur, y donde ya pueden ver
ellos ya hacían el servicio de hangaraje que estaban prestando, y aquí creo que también prestan otros servicios de mantenimiento. Miren la fachada. Completamente nueva, remodelada, tenían servicios de guardia, con cámaras, era de primer nivel. Ahí había un guardia a las 24/7 para recepción de personas, vigilancia. No hay la puerta abierta completa para llegar y acceder. Ahí no, en este hangar no se llega y se accede. Un lugar para recibir a las personas, en este caso con Wi-Fi para cualquier persona que pudiera acceder. Si pueden ver, este hangar también está diseñado para recibir, hacer operaciones de FBO. Si pueden ver ahí con una máquina de inspección de equipaje, una pesa para la misma equipaje, donde tú puedes llegar y sentarte y recibir, tomarte un café completamente gratuito, mirar ahí el avión que te va a llevar no sé a dónde. No es mal café, arábico colombiano, así que no, era muy rico, con aire acondicionado, hay un servicio de agua mineral, y ahora ya propiamente tal tuve la loza completamente limpia, aeronaves debidamente ordenadas, una estructura completamente remodelada, sin daño estructural, algo completamente nuevo. Y eso es el caso de estudio que queríamos presentarle sobre este proceso de licitación en AMB. No sé si tienen dudas, consultas. Opiniones también. U opiniones. Yo tengo una consulta. ¿Cuánto tiempo iba a durar la concesión que tenía Lobo del hangar? ¿Y cuánto terminó durando al final? Mira, esa concesión partió también teniendo 20 años, pero con Lowe duró 4 años, considerando Peruvian y Lowe. ¿Eran 20 o 10, Nico? Creo que eran 20. Fue en ese periodo que... Okay. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna opinión? Incluso ¿qué les llamó la atención? ¿Qué no les llamó la atención? La comparación entre cómo dejó Lowe el hangar versus cómo lo tiene Aviasur. Impresionante el cambio y lo que hace una buena gestión. Sí, eso es muy cierto. Nosotros hemos visto el trabajo que ha hecho Aviasur, no solamente en su hangar, en este hangar, sino en el primer hangar que ellos tienen, que es una remodelación completa, pero yo he escuchado comentarios de AFSEC que ellos, cuando hay una operación de FBO, ellos van Aviasur busca funcionarios de GEASA, los lleva para hacer todo el procedimiento de seguridad, busca también de personal de aduana, cuando hacen FBO internacionales, etc. Y son instalaciones muy bonitas, con maquinaria técnica de primer nivel, que no tiene nada que envidiarle al aeropuerto, al terminal al frente, y con proyecciones bastante interesantes dentro de AMB. De hecho, no sé si César le ha mencionado, pero Aviasur se ganó otra licitación en otra parte del aeropuerto para construir otro hangar. Es decir, esto para ellos es seguir creciendo, y eso también a nivel nacional potencia la industria aeronáutica en Chile. Esta es una de las empresas, como mencionaba Nicolás, grande de Santiago, al igual que Febrero Cardal y otras más. Son empresas las cuales han demostrado con creces su seriedad y cumplir lo que prometen. Y eventualmente cuando no han podido, lo han informado, se han buscado alternativas y si eventualmente hay que ponerle término al contrato, así se va a hacer. Pero hasta el día de hoy han cumplido con todo lo que se les ha pedido, y esto finalmente igual lo convirtieron en una sala de embarque nacional.
tiene, como le mostró ahí Nico, tiene counter, tiene las máquinas, ellos, no sé si son de propiedad de ellos o la arriendan a los proveedores como Aerotech, y tienen máquina para el control de los pasajeros, etcétera, etcétera. Y principalmente en este hangar, según tengo entendido, lo ocupan para el embarque de pasajeros propios y también para hangaraje de aeronaves. Y ese contrato se otorgó por 120 meses, ¿no? Nico? Sí. El último son 10 años. Sí, 120 meses. Cuando ellos se vayan, bueno, como les comenté yo también en la clase anterior, cuando se va a un concesionario se puede llevar todo lo que no cause un daño a la propiedad. Acá es poco probable que se lleven este hangar, porque nosotros les entregamos un hangar. Entonces nos van a dejar un hangar que es de primer nivel y vamos a tener que licitarlo y eso lógicamente ya va a tener otro precio, porque como está hoy día, es a años luz de cómo lo recibimos nosotros. Y si mal no recuerdo, ellos están pagando más que el mínimo en algunos meses, ¿no es cierto, Nicolás? Sí, sí, sobre todo en alguna, si no me equivoco, en la primera concesión, digo, en su primera concesión, claro, hay meses que pagan mucho más del mínimo, mucho más del mínimo. Y es porque venden mucho, prestan mucho servicio y no sé, distintas operadores aéreos nacionales van y saben trabajar con Aviasur por la seriedad que les dice César, porque así como son serios con nosotros, son serios con sus clientes. Entonces, tienen muchos clientes y eso reporta mucha venta a la DGAC. Eso es, pues, Sebastián, lo que le queríamos mostrar, agradecer a Nicolás que se dio el tiempo de compartir esta experiencia. Como ven y como les contó Nicolás, un ex alumno de la Santa María, también ingeniero en aviación comercial, que entró acá hace bastante tiempo y se ha desempeñado súper bien, como en general todos los ingenieros que están acá en la DGAC. Yo fui el primero que entré junto con dos compañeros más, los dos ya no están acá, se fueron a otro lado, pero la idea ha sido siempre dejar la vara alta para los que vienen entrando. Y también que como mensaje final, que lo vean como una real alternativa de trabajo, la dirección de aeronáutica. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, Sebastián, Felipe, ¿quieren aportar algo más? No, profe, ninguna duda. Felipe, No, nada. ya pues. Nosotros vamos a dejar la clase hasta acá porque ya terminamos la materia, terminamos con la presentación de Nicolás y el próximo jueves sería el certamen, como les comenté, a las 5. ¿Ya? Si ustedes lo requieren, podemos hacer un repaso antes del certamen, no tengo ningún inconveniente, pero por favor, mándenme un correo si es que realmente se necesita. ¿Ya? Si no, nos veríamos a las 5 de la tarde para el certamen. Ya, profe. Ya, pues que estén muy bien y muchas gracias. Gracias, Nicolás. De nada, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Nico, un placer. Chao, profe.